Augusto Roa Bastos, poeta primero, novelista después, muy importante, uno de los más grandes maestros de la narrativa hispanoamericana de nuestro tiempo, nació en Asunción en el año 1917. ¿En qué mes, maestro? En el mes de los mellizos, en junio. ¿Cómo eran los primeros pasos? ¿Cómo era el clima familiar, el ambiente en que viene al mundo Augusto, el niño Augusto Roa? Bueno, las leyendas que me contaron sobre mi venida al mundo han sido muy poco divertidas, de manera que guardo muy poco recuerdo. Además, para mí, la vida ha sido un olvido continuado, de manera que recuerdo muy pocas cosas, salvo alguna que otra de mi infancia, en un pueblecito del interior del Paraguay, este país que no solamente es una incógnita en América Latina, sino es un país desconocido incluso en su ubicación geográfica, a tal punto que por momentos parece que es un país mágico, que han inventado los novelistas, los escritores, esta gente que hace magia con la realidad. Pero hay que decir que es un país que existe, que realmente, en el corazón de América Latina, un país que tiene su pasado, su gran pasado, ha sido nada menos que el grupo de las provincias gigantes de las Indias, es decir, la extensión, el espacio político, territorial más importante que ha tenido América durante la corona. ¿Por qué cree usted que Paraguay es tan desconocido del mundo? Hay varias causas que se confabulan para que este desconocimiento haya perdurado y perdure hasta ahora. Pero creo que lo principal es el hecho de que en una terrible guerra de tres países contra el Paraguay, en 1865 al 70, cuando el Paraguay era la primera potencia latinoamericana en cuanto a su economía, en cuanto a la tecnología de la época, en cuanto incluso al pensamiento político de la organización nacional, era uno de los países más adelantados de América Latina. Sobrevino esta guerra motivada por intereses extraños a la realidad de nuestros países. Este país que había logrado su autonomía, su soberanía plena, su autoabastecimiento, y que había hecho un primer experimento en América Latina de la autodeterminación de los pueblos, era mal mirado por las potencias de turno. En este pasaje de la colonia al dominio protegido del Imperio Británico. De manera que había que sacar esa espina que estaba incrustada en una realidad llena de riesgos y peligros para estos intereses de tipo colonial y económico. Sobrevino esta guerra, cuyos antecedentes eran muy extensos para enumerar, pero el hecho concreto es que este país, después de 5 años de guerra, quedó totalmente devastado, hasta el punto que no quedaron ni de los 2 millones de habitantes que tenía en el comienzo, sino quedaron unas 200.000 mujeres y niños, ancianos, inválidos. Esta especie de caravana lúgubre, macilenta, de gente que creía de todos modos en el futuro y que reconstruyó el país con su esfuerzo, sobre todo las mujeres. Este fenómeno
de reconstrucción de un país que había quedado totalmente desangrado, que había sido mutilado en su territorio, que había sido dejado durante 5 años por fuerzas de ocupación extranjeras que dictaban y imponían la ley, ese hoy del esfuerzo sobre todo de las mujeres. Y este fenómeno de la reconstrucción del país por manos de la mujer, lo notable es que no hubiera generado un fenómeno de matriarcado, por ejemplo. La mujer reconstruyó el país, dio de comer a sus hijos, atendió sus ranchos incendiados, sus casas devastadas en las ciudades y los pueblos, y se retiró, como siempre lo hizo a lo largo de esta historia, de 5 siglos casi, a este segundo plano, en el cual pareciera que hubiese hecho su lugar natural en la composición humana de este pueblo. El Paraguay volvió a ser noticia mundial en ocasión de otra guerra, la guerra del Chaco. Así es. En la década de los 30. Una guerra que, según tengo entendido, marcó profundamente la vida de Augusto Roa Bastos. Bueno, sí, esta fue una guerra tremenda, también por otros motivos, siempre de tipo económico, de tipo material. Aquí van bajo la cobertura de intereses de tipo nacional y político, de la defensa de las patrias, como se decía. Estaban los intereses de las multinacionales del petróleo. Del petróleo. La Standard Oil, etcétera, etcétera. En fin, todas estas compañías que han tomado carta de ciudadanía universal y que operan en cualquier parte y con cualquier tipo de medios. De manera que en esta guerra produjo 100.000 muertos para 2 países pequeños. Pareció una experiencia también bastante lamentable en los anales de la historia latinoamericana. En lo que concierne a mí, bueno, mi experiencia fue muy limitada. Yo estaba en un colegio, tenía 15 años de edad, estaba de pupilo en un colegio de los padres de San José, y me lancé a la gran aventura de la guerra, a la cual no pude llegar a la frente de batalla, que era mi objetivo, ¿no? Pero por mi edad me pusieron en servicios auxiliares. Así que yo estuve y no estuve en la guerra. Fue una guerra de enorme crueldad. De enorme crueldad. No solamente por la índole de la guerra en sí, sino también por el terreno en el que esta guerra se desarrolló. Un terreno hostil, tremendamente duro para los combatientes, sobre todo para la gente que bajaba del altiplano a esta zona tórrida del Chaco, una región que por momentos parece de tipo un paisaje casi lunar, de cráteres encendidos por ese sol de hierro, que es el que marca el clima paraguayo. Fue una guerra muy dura en todos los sentidos. Se escribió muchas veces que el Chaco no valía la sangre que se derramó. Creo que la sangre humana derramada no se paga con nada. Aunque tuviera muchísimo valor, aunque en lugar de mar de petróleo que se supone que existe a mucha profundidad bajo esta enorme extensión del Chaco, fuese verdad, creo que no valdría la pena una sola gota de sangre humana vertida por una guerra entre hermanos. Una guerra que además diezmó sobre todo la población india de Bolivia. Claro, porque era la guerra, mejor dicho, los combatientes que venían en oleadas, no sabían por qué combatían, habían sido arreados, realmente, esa es la palabra, como ganado, para una lucha muy desigual. Y de esto yo puedo dar de cierto modo testimonio, porque uno de los trabajos que me dieron, uno de los trabajos heroicos que me dieron para hacer a esa edad, fue la de transportar
por supuesto que junto con otros compañeros de mi misma edad, a estos prisioneros, que venían como espectros de esta guerra en que la sed había marcado realmente la presencia de una deidad así cruel, antropofágica, tremenda. Esa guerra marcó naturalmente la vida del Paraguay durante mucho tiempo, quedaron muchas heridas abiertas. Esa guerra marcó, por supuesto, todas las heridas que marca la guerra, las influencias negativas, pero también generó como contraparte, quizás, un fenómeno histórico que se volvía a dar en el Paraguay por segunda vez. Una especie de encuentro de toda la ciudadanía por encima de las fronteras, de las limitaciones de trato social, de clase social. Paraguay es un país muy agrario, muy campesino, cuya mayoría poblacional está constituida por este tipo de gente, de manera que esa especie de confraternidad en las trincheras, entre los doctores, entre la gente culta, entre los universitarios y los campesinos, marcó un reencuentro en que lo que realmente se sirvió fueron las raíces comunes de este pueblo. Raíces comunes que estaban incluso dadas en la comunidad de lenguas, porque usted sabrá que en el Paraguay, también caso único en América Latina, hay dos lenguas. Es un país totalmente bilingüe, con una lengua indígena que es de carácter eminentemente oral, y el castellano, que es la lengua oficial, la lengua formal, la lengua de la administración, digamos, y de la educación. Pero por lo general el paraguayo habla igualmente el guaraní que el castellano. Todos. Es una especie de reconocimiento, de credencial de que pertenece realmente a un contexto humano, histórico y social que se llama Paraguay. ¿Cómo es el guaraní del que usted utiliza muchas locuciones, muchos giros, muchas voces en sus novelas? Bueno, es un idioma muy bien organizado. Es un idioma que, claro, como acabo de decir, no llegó a la escritura y tiene una literatura escrita, pero en cambio es la lengua por excelencia de la comunicación emocional del pueblo. En el hombre culto de Paraguay, cuando quiere recalcar una locución, una frase, algo que le importa mucho, repite la frase en español y la repite después en guaraní. Está muy marcado. Porque además es una lengua que está en contacto con la naturaleza, con el sentido mítico, poético, de esta fuerza telúrica que se siente en Paraguay. Paraguay, esto lo descubrí después de mi salida de Paraguay, tiene una tierra de fuerza casi magnética. Eso lo siente la piel, lo sienten los extranjeros que llegan. Hay una tierra poderosa. Una naturaleza aparentemente arcádica, paradisíaca, muy bella y muy tranquila solo en la superficie. Pero que esconde una ebullición, una especie de erupción soterrada, subterránea, una potencia tan salvaje que las erupciones humanas suelen corresponder casi lógicamente a esta fuerza de la naturaleza que domina este paisaje, este país tan desconocido de América. Hay críticos de la obra de Augusto Roa Bastos que han dicho que puede más o menos integrarse o clasificarse dentro del apartado de lo llamado lo real maravilloso, a que aludía Alejo Carpentier en unas notas de viaje, precisamente en un viaje por Haití, diciendo que esa realidad maravillosa es un poco el patrimonio de toda la América hispana, que es un continente lleno de fuerza telúrica, de belleza, de algo arrollador y verdaderamente bellísimo. Yo creo que como una denominación para entenderse, si llegara a lo que podría ser una fórmula perceptiva,
Este concepto de lo real maravilloso sí existe en Paraguay. Pero es que en toda América lo maravilloso y lo real. Lo maravilloso en el sentido mítico. Lo maravilloso en el sentido mítico, en el sentido de que esta realidad tiene una ambigüedad y una especie de misterio que rodea todas las cosas. El trato de la gente, la modulación del idioma, el sentido del trabajo, y yo diría hasta el dinero. El dinero no hay en gran cantidad en Paraguay, pero todo está rodeado por una especie de halo, en cierto modo mágico, que podría corresponder a esta fórmula de lo real maravilloso. A mí me gustaría invertir quizá la fórmula y decir que la maravilla es lo real en Paraguay. A veces esta maravilla asume contornos, asume estas terribles formas de una pesadilla. Pero sigue siendo una pesadilla maravillosa. Una pesadilla de la cual nosotros tratamos de emerger como podemos, a través de nuestros libros, de nuestras crónicas, no consiguiéndolo siempre, por supuesto. Hay naturalmente libros iniciales, como en toda carrera de escritor, en la vida de Augusto Roa Bastos, pero quizá el libro que hace que el nombre de Augusto Roa suene en todas partes y se examine con interés es Hijo de Hombre, del que hay algunas ediciones publicadas también en nuestro país, aquí hay 2 de ellas. Hijo de Hombre es quizá la novela de la Guerra del Chaco y es también la novela, en fin, casi de un siglo de la historia del Paraguay. Como autor yo no estoy en condiciones de muy inferiores para conseguir lo que es el libro, ¿no? Creo que un lector está en condiciones mucho más claras, más entendidas que yo para definir el libro. Pero eso sí, la literatura para los paraguayos, en esta situación sociocultural, histórica, que acabo de resumir muy esquemáticamente, ha sido una manera de recuperar esta identidad perdida que nosotros en las vicisitudes históricas. Es decir, no hemos todavía llegado nosotros en Paraguay tiempo que la literatura pueda ser una especie de divertimento, una especie de arte puro, como uno quisiera. Mi literatura que rehúye sistemáticamente a todo lo regional, todo lo que sea descripción epidérmica de la realidad, ha tratado de sacarse siempre acercarse siempre a los grandes mitos nacionales, a los mitos del pueblo, en este especie de que forman un mito, por pequeño que sea, y que connotan una multitud de significados posibles. De manera que a mí, cuando me dicen que mi novela, mis cuentos, mis libros de interés general puede adscribirse a esta corriente del regionalismo naturalista o realista, yo me asombro mucho porque justamente es lo contrario de lo que yo hubiera querido hacer. Ahora, si lo dicen los lectores, es muy probable que los lectores tengan razón y yo haya hecho mal mi trabajo. Cada lector tiene su propia opinión, pero lo que sí es cierto es que a través de este libro, decíamos, se abarca un siglo de la historia del Paraguay, sobre todo de la resistencia del pueblo paraguayo contra la dictadura. Hay una tendencia globalizada, hay una tendencia a abarcar esta historia que está tan fragmentada, porque para mí el Paraguay ha sido siempre una especie de gran espejo muy luminoso que de pronto ha sido trizado en muchos fragmentos. Un fragmento de por sí solo no tendría valor. Entonces, lo que yo trataba de hacer en estas novelas ha sido siempre reunir estos fragmentos de Gran Espejo Roto para que pudiéramos leer, para que pudiera reflejarse la imagen profunda de... Y así diríamos que realmente Augusto Roa Bastos ha logrado un mural impresionante de la vida de su país y de la vida de los pueblos hispanoamericanos. Es la intención, por lo menos. Ha sido esa mi
tarea. Porque hay que ver que también en el Paraguay, sobre todo las actividades culturales, por esta especie de atraso, de casi un siglo que llevamos por esta destrucción inicial de nuestro país, hace un siglo. Para nosotros la literatura, como acabo de decir, prácticamente es un acto de servicio. Las palabras para nosotros cuentan como palabras en acto, lo cual no quiere decir que de una manera que nosotros, personalmente en mi caso, hagamos una literatura de tipo panfletario, de tipo político, sino todo lo contrario. Tratamos de ir al núcleo central de las cosas, para encontrar ahí esa verdad muy escondida, que a veces en un relámpago puede iluminar toda esta penumbra muy profunda y muy prolongada que se ha cernido desde siempre sobre el Paraguay. Esa intención, yo creo que ya, o esa ambición, mejor dicho, ya se muestra en los primeros libros de versos de Augusto Roa Bastos. El primero aparecido en 1942, El ruiseñor de la aurora, si mis noticias son ciertas. Sí, ese es un libro que yo he puesto, que puse especial cuidado, que quedaron ocultos, porque era, claro, las primeras tentativas de un muchacho por expresarse en un lenguaje que no fuera el cotidiano. Pero además tengo la fortuna de que creo que esa edición ha desaparecido completamente, de manera que si alguno lo tiene como códice de algún autor desconocido, no me preocupa mucho. El Naranjal Ardiente ya, por supuesto, es el segundo poemario del que Augusto Roa no se arrepiente. Bueno, eso está inédito desde hace 20 años. Es un poco la historia poética de este desarraigo, que para una enorme cantidad de paraguayos ha sido bastante traumático. La expatriación, el desarraigo, esa especie de mutilación que siente uno, es lo que está tratado de expresar en ese poemario. Bueno, antes de seguir con el resto de la obra de Augusto Roa, que habría que recordar que en la Segunda Guerra Mundial, Augusto Roa, que tenía recuerdos de esa guerra que él vivió de niño, esa guerra del Chaco, viene como corresponsal del diario El País a los frentes de Europa, donde se alinea o por lo menos ve de cerca la lucha de las democracias contra el nacionalsocialismo y contra el fascismo. Escribe desde entonces unas crónicas muy interesantes, está en los frentes. ¿Qué recuerdos tiene de esa experiencia de corresponsal en la Segunda Gran Guerra? Bueno, también una especie de recuerdo pesadillesco, porque a pesar de haber sido un comentarista de diario de la parte de la Segunda Guerra Mundial, esos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, periodista, redactor en jefe de un diario independiente en Paraguay, había sido invitado por el British Council para venir a Inglaterra a ver de cerca lo que significaba, por ejemplo, el bombardeo de Londres. Yo llegué 2 meses antes del armisticio a Londres, cuando las B2, las Rockets, es decir, los primeros ensayos de Von Braun, estaban llegando desde a Londres, a Manchester o a cualquier otra de estas ciudades. La impresión que me causó aquello fue, por supuesto, tremenda. Me encontré con un pueblo disciplinado, muy seguro de la victoria, y entre las explosiones, las impresiones fuertes de aquella no fue la mayor, la que se relaciona con la crueldad de la guerra, de estas bombas que caían de pronto. Una de ellas yo vi caer en una entrada de la estación de subterráneo, del metro de Londres, deslizarse hasta el fondo y producir una explosión que mató a miles de personas. Pero lo que me extrañó mucho, lo que dejó en mí un recuerdo imborrable, precisamente no fue tanto la crueldad de la guerra, porque como le digo, Inglaterra da la impresión de un gran barco en alta mar, tomado por una gran tempestad, pero cuyos habitantes
eran marinos muy disciplinados. Es decir, había ahí 5 siglos del Imperio Británico, se habían volcado de esa especie de poderío de cada inglés para hacer de todos ellos una especie de marinero muy disciplinado. Lo que recuerdo sí es que cuando se produjo el armisticio a raíz de las dos primeras bombas atómicas, lo que no voy a olvidar nunca es esa especie de ráfaga casi apocalíptica que cayó sobre la multitud que se congregó en las calles para celebrar el armisticio. Era una mezcla indefinible. Yo no encontraría palabra para definir, por eso. La sensación multitudinaria en que se mezclaba, por un lado, la alegría de que la guerra había llegado al fin, y luego vendría lo de Alemania. Pero por otro lado, la sensación tremenda de que comenzaba una nueva época de la historia de la humanidad, la época nuclear. Ese es el recuerdo que en aquel instante yo no podía racionalizar, pero que me impactó profundamente. En esa época de corresponsal tuvo usted además oportunidad de enfrentarse, de dialogar con personajes importantes de la época, del momento crucial que vivía el mundo. Bueno, yo tuve quizás entre estas personas importantes, a las cuales tuve la suerte de acceder y hacer reportajes. Quizá tenga interés aquí en España contar que el primer sudamericano que descubrió a Luis Cernuda, el gran poeta español, en Edimburgo, en Escocia, poeta español, fui precisamente yo, ¿no? Fui precisamente yo. Otro recuerdo muy memorable para mí también fue un encuentro casual con Pablo Casals en un tren que viajaba de Londres a Glasgow para uno de sus conciertos. Y también una entrevista memorable para mí que apareció en un tomo de recuerdos de la guerra y de la posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Luego en Francia ¿con quién? Con Pablo Casals. El propio Pablo Casals. Luis Cernuda y Pablo Casals. Luis Cernuda y Pablo Casals. Lo de Luis Cernuda fue un encuentro muy emocional, muy importante para mí, porque era un poeta que yo admiraba mucho, y encontré en él esta cosa que tienen todos los expatriados, los desarraigados, una nostalgia profundísima por su España, o incluso por la posibilidad de llegar a Latinoamérica como una especie de reencuentro de esa tierra que él había perdido. Muchos años después fue a México, pero ya había sido muy tarde. Y en cuanto a sus contactos con personajes históricos, políticos, por ejemplo, de Gaulle. Bueno, sí tuve la suerte también en París de hacer un reportaje a Charles de Gaulle. Ellos habían formado un gobierno provisorio con André Marcó como ministro de Información, quien prácticamente fue mi intérprete. Yo dominaba muy mal el francés para este reportaje que me concedió el general de Gaulle. El general de Gaulle estaba en la situación de reconquistar para Francia el lugar que había perdido. De manera que todos los medios eran buenos, incluso decir dos palabras a un periodista absolutamente desconocido como era yo, pero que había probado justamente su adhesión a esta causa de Francia libre, cuando la guerra estaba en acción. En el año 1947 se produce el exilio voluntario o forzoso, que eso él nos lo explicará, de Augusto Roa Bastos, exilio que prácticamente dura hasta ahora. ¿No querría usted explicar los orígenes de esa larga separación de su tierra? Bueno, las causas de los
acontecimientos generalmente importantes, a veces suelen ser nimias. Sobre todo en el caso de las personas, de los individuos. En mi caso, el único motivo era de haber sido, como expliqué hace un momento, redactor en jefe de un periódico independiente. Y a la vez tomar una actitud de enfrentamiento dentro de mis límites posibles. Tampoco nada de provocación, nada de actos de arrojo, periodísticos, ni ninguna de esas cosas, pero hubo una presencia vigilante con respecto a los fueros del pueblo, del país, de la nación, cuando ocurrió una de estas revueltas muy sangrientas. Y entonces, bueno, como realmente no tengo pasta de héroe, yo fui el primero en huir. Esa huida fue mi expatriación. Tuve que asilarme primero en la embajada, luego salir. Y vine a mis universidades. El año 47 fue un año de mucho dolor para el Paraguay, una revuelta que duró 6 meses. 6 meses. Otra guerra civil. Otra guerra civil. Con un presidente depuesto, luego repuesto y después ejerciendo una represión feroz. Así fue, sí. Entonces yo recordaba que todas estas cosas tienen, en cierto modo, relación con lo que es la modulación de la parábola, la trayectoria de una vida humana. Parece que la palabra proximidad, que suena un poquito extraña, la palabra servicio, la palabra solidaridad, son palabras claves en situaciones como el Paraguay. Yo recuerdo que de un anciano casi centenario, esto lo voy a contar como una anécdota que refleja mejor que lo que yo pueda decir especulativamente sobre en particular. Es que durante 20 años no había podido dormir y durante las noches se entretenía en fabricar su ataúd, una madera preciosa, una madera que se llama palo santo, de un perfume maravilloso. Y este hombre, que viejecito, en los meses de creciente del río, la ribera donde vivíamos todos, él se embarcaba en este ataúd como si fuera una canoa, decimos en Paraguay, a recoger colchones chicos. Entonces esta especie de servicio con un elemento tan aparentemente lúgubre como sería el de un ataúd labrado todas las noches, con ese son del martillito, del escoplo, que se oía en todo el pueblo, que ya no lo oía porque ya hacía 20 años que esto estaba ocurriendo. Este hombre, sin embargo, salía para hacer un servicio. De manera que desde el fondo de la muerte, el Paraguay siempre siente esa necesidad de salir en la ayuda de semejante que está en dificultad. Esta es una de las grandes impresiones de mi infancia. Y creo yo que más que todo ha sido una de las influencias que me llevaron a ver en el ejercicio de la literatura la posibilidad de creación de mitos reveladores de la personalidad de una colectividad. Es una anécdota estremecedora la de ese fabricante de su propio ataúd saliendo con él a servir a los demás. ¿Cómo se llamaba el pueblo? El pueblo se llamaba Santa Clara. Itapé es un pueblo que existe realmente. Itapé es un pueblo que existe realmente, pero que una gran parte de Itapé en guaraní significa piedra chata, piedra plana. Y bueno, es un pueblecito que es también el escenario de el lugar donde transcurre la acción de varias de mis textos narrativos. Es una larga etapa argentina, una larga etapa en Buenos Aires, importante en su vida. ¿O cómo la ve desde ahora? Muy importante. Por eso decía hace un rato que yo, con el exilio,
había salido a mis universidades. Yo sin un título académico ninguno, encontré que en esta expatriación forzosa de los primeros años, yo había empezado a descubrir eso por tenerlo muy cercano a la vista. No había visto nunca, que es mi propio país, la gente y demás. De manera que la mayor parte de mi obra ha sido hecha en estos 30 años de residencia en Argentina. Porque esto del exilio primero se cambió luego para una residencia ya voluntaria. Todos los avatares que sufren los procesos humanos y sociales. También me tocó a mí vivirlo. Los procesos de desarraigo. Los procesos de desarraigo. Y ahora el profesor Roa Bastos está en la Universidad de Toulouse, muy cerca de nosotros, lo cual siempre es grato. ¿Su primer encuentro con España cuándo fue? Mi primer encuentro con España fue en el 62, cuando vinimos con una película a intervenir en el Festival de Cinematografía de San Sebastián, con una película basada justamente en uno de los capítulos de esta novela, que se llama Hijo de Hombre, que aquí la titularon La Sed, en la que hacía el papel de extraordinario Francisco Rabal, actor español, y que tuvimos la suerte de merecer el premio a la película de habla española. De manera que eso fue mi primera visita a España. De San Sebastián hice una larga recorrida hasta Barcelona. En fin, de España me queda realmente mucho, pero al mismo tiempo no tanto, ya, por conocer, como es el caso de la región andaluza, por ejemplo, que realmente aún no la conozco. ¿Más obras suyas han sido llevadas al cine? Bueno, mi oficio, ganapán, ha sido siempre el de guionista de cine. Y a veces, por momentos, también el de guionista de televisión. Usted ha hecho radio, periodismo, televisión, cine, narrativa, He hecho de todo. ¿Hay algo a lo que no se haya asomado usted como creador? Mira, hay cosas que yo le diría santas y non santas. Que en un reportaje como este, a esta altura quizá incluso se pueda, no tendría importancia contar. Pero es que muy fecunda la vida del desterrado, para descubrir aquellos aspectos desconocidos de la vida, sobre todo en un país extraño, al que uno acaba por querer como su segunda patria. Volvemos a tomar el hilo cronológico, o hasta cierto punto cronológico, según las notas que hemos encontrado por ahí, de la bibliografía de Augusto Roa. Aparece un libro en 1941 que se llama Fulgencio Miranda, del que no tengo apenas otra noticia más que el título. Este libro también felizmente se ha perdido. Es una novela que yo presenté siendo muchacho en un concurso, en un Ateneo, el único que existía en Asunción en ese tiempo, y obtuve el premio. Pero no me pudo ni siquiera ser devuelto el original de esta novela porque se había extraviado. De manera que estoy en la duda si incluso el premio fue justo o no. El trueno entre las hojas, no sé a qué año corresponde, contiene 17 cuentos, bellísimos cuentos que describen las características de violencia y de miseria de la vida del país. Hijo de Hombre es la gran novela de la que hemos hablado. El Baldío en 1966, en el 67 Los pies sobre el agua, en el 68 Madera quemada, en el 69 Moriencia, que es este que tenemos aquí, y que también es un libro de relatos. Hay después un extraño parón, una especie de lapsus, de impas, como de silencio de Augusto Roa, hasta que aparece su última gran novela, de la que hablaremos más tarde. ¿Por qué se produce esa interrupción, esa tierra de nadie, de pronto en la obra del escritor?
Yo creo que como todas las actividades humanas, y la literatura para mí forma parte del trabajo humano en general, no lo entiendo de otra manera, se produce crisis de conciencia. Crisis que a veces están motivadas por la sensación de que lo que uno está haciendo no tiene sentido. Entonces uno se retira a reflexionar. ¿Qué resortes ocultos, qué causas, qué motivaciones existen en estas crisis? Una de las grandes dudas que yo tenía era sobre si yo estaba llamado realmente a este ejercicio de las letras, a este oficio de escritor, que es muy respetable, como cualquier otro. Y entonces esta especie de bajón, de parón, de parada obligatoria, se me impuso como una necesidad vital de descender a mis abismos interiores para ver qué era lo que había hecho adentro, en una especie de tarea de espeleólogo, para ver qué es lo que pasa adentro. Dicen que la persona humana es muy profunda. Probablemente yo sea bastante superficial. En todo caso, las profundidades son muy parecidas. Además, se hace mucha noche dentro de esas profundidades, entonces suele ocurrir eso que yo digo, suelo decir en algunos de estos libros, que a mí me gusta la oscuridad y la noche porque es más grande que el día, cabe más cosas. En esta especie de noche de 10 años que yo me impuse, encontré realmente que había muchas cosas, entre ellas incluso la necesidad del silencio. No se me ocurre que hay escritores, como es el caso, por ejemplo, de Juan Rulfo, un escritor probablemente uno de los más admirables que he conocido, que yo realmente quiero y admiro de corazón, que se han impuesto un silencio que no sabemos si será definitivo o no. Otros siguen con la... Y el maestro Rulfo está terminando una novela. Eso es lo que se anuncia desde hace... No, me lo dijo él personalmente. Bueno, eso es una gran noticia para mí. Lo vi en la Feria del Libro de Frankfurt, me contó que estaba terminando, que apenas le faltaban unas cuartillas para terminar. Bueno, es una gran noticia para mí. Será la cordillera, seguramente. Será la cordillera, seguramente. Esto es. De manera que de esa reflexión, de esa introspección, salió, supongo, robustecida la idea de Augusto Roa de que sí, de que en las letras estaba su verdadero camino. Pero sí, digo, porque esto se robusteció en mí a considerar, como digo, porque era mucho más definido, más concreta, que la literatura para mí es una forma de trabajo humano, parecida a cualquier otra, simplemente, sin privilegio de ninguna clase, en la que uno puede hacer un trabajo lo mejor posible, con vistas, por supuesto, a otros objetivos. En este caso, no tanto de velar, como se suele decir, sino crear inquietudes en los lectores para que esta revelación de la realidad sea hecha y dicha no en un libro, sino a través de esta especie de recreación de un texto que va recorriendo una gama de lectores que no se sabe realmente hasta dónde puede llegar. Bueno, es una cadena sin fin. Una cadena sin fin. Entonces había un tema que realmente me obsedió siempre, que es la presencia de este personaje real, que fue el iniciador del movimiento de independencia en Paraguay, José Gaspar de Francia, que fue luego dictador, y que se anuncia ya en uno de mis libros, uno de mis primeros libros, porque este personaje es una especie de mito que está encarnado, que está realmente muy internalizado en la conciencia, o en la subconsciencia de la colectividad paraguaya, lo cual a mí también me trabajó mucho en ese sentido. Ahora, en ese paréntesis ocurre, sin embargo, un fenómeno que es conocido de todos nuestros espectadores, el fenómeno que ha sido llamado el boom de la narrativa latinoamericana,
Es un momento en que Augusto Roa está en silencio y en que se produce pues esa aparición brillantísima de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carpentier, de tantos otros, conocidos antes a niveles mucho más restringidos y que se posesionan, por así decirlo, de la curiosidad del lector latinoamericano primero y más tarde universal. Y mientras tanto, en esa época, el maestro Roa Bastos está callado, o está obsedido, como él dice, por la figura de José Gaspar Rodrigo de Francia. De ahí habría de salir este libro, Yo el Supremo, del que hablaremos ahora, y que es un libro que en poquísimo tiempo ha alcanzado gran número de ediciones. Dice Alejo Carpentier que es sin duda alguna una obra maestra. Los críticos han proclamado que se trata realmente de una nueva demostración de la enorme capacidad que tiene nuestro idioma para producir convulsiones desde este punto de vista de la creación literaria. Muchas cosas más se pueden decir del libro y hablaremos de ellas, pero ¿no piensa Augusto Roa que ese silencio le apartó un poco de estar entre esos 3 o 4 nombres, entre los que sin duda está por derecho propio y por méritos propios, pero en los que habría estado también arrastrado por esa velocidad y por esa fuerza del boom? Pues yo creo que, pero yo creo que el boom plantea un falso problema, en mi juicio. En momentos que estos brillantes escritores de América Latina, como es el caso de Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, surgían a primer plano de una arrolladora campaña de publicidad. El fenómeno era perfectamente natural. En el momento en que estos escritores realmente son de lo mejor que ha producido América Latina. Ahora, el otro tema, la otra punta del problema sería el hecho de que de pronto en esta sociedad de consumo en la cual vivimos, los circuitos de consumo descubrieron que así como se puede explotar una zona petrolífera muy rica, también se puede explotar una zona de escritores también muy rica. De manera que yo el problema del boom lo acostumbro a separar en dos sectores que tienen solamente una relación de coincidencia o de cotidianidad de una manera muy sí. Y es el hecho de que no encuentro en el boom ningún escritor que sea mediocre. Ahora, lo que sí es también verdadero es que el circuito abusó. Estos circuitos de consumo abusaron de esta calidad primigenia existente de estos escritores para convertirlos en estrellas, en vedettes de una situación frente a la cual existían otros tan buenos como ellos, pero que quedaban en las sombras. El caso del propio Rulfo, el caso de Onetti, el caso de Borges, que luego viene después. Bueno, yo no me incluyo. De modo que... Usted no quiere ser una vedette. No, yo creo que el escritor es solamente un creador. Lo que realmente importa son los libros. Usted huye de la publicidad. No tanto, porque si no, quizá no hubiera estado acá en este programa tan importante. Más que otra cosa. Sí. En general yo le suelo temer a la publicidad, porque mayormente hay una serie de coacciones de tipo anímico, psicológico, moral, en que nos tenemos que confesar no solamente al que nos hace la entrevista, a la gente que está paciente, que nos está acompañando en esta entrevista, sino también a esta innumerable cantidad de televidentes, esta audiencia secreta pero enorme, que van a dar cuenta de mis palabras. Es una confesión de manera que mi resistencia no es la falsa modestia, es la de realmente una gran timidez.
y probablemente aquello de que, bueno, lo que no se puede mejorar con palabras, el silencio mejor, dejar que el silencio Yo el Supremo. Este es el libro del momento de Augusto Roa Bastos. Me gustaría que sobre este libro, que es en realidad como una larga, como una profunda meditación acerca de la condición humana y acerca también de lo que podemos llamar el alma de los dictadores, nos dijera Augusto Roa Bastos unas palabras, aunque él dirá de nuevo que es el lector y que es el crítico quien debe señalarlas, pero me gustaría que nos contara algo acerca de la gestación de este libro y de lo que usted ha querido decir en él. Yo solo podría hablar de mis proyectos que yo tuve cuando comencé a escribir este libro. De ninguna manera podría dar cuenta de los logros que estos proyectos pudieron o no haber tenido. Pero el hecho mismo de que hablé hace un rato es que este personaje histórico está muy metido, muy internalizado en la colectividad paraguaya. Me movió a mí a tomarlo como punto de partida, solamente como punto de partida, para una obra de ficción pura. Es decir, que está la historia, desde luego, está la historia tremenda de que este hombre, con una voluntad férrea y una decisión de establecer a toda costa la soberanía y la libre determinación de una naciente nacionalidad como la era la de Paraguay, lo había hecho. Está todo eso. Pero está la otra parte, la parte mítica, que era la que a mí me interesaba. Es decir, en este caso, por ejemplo, el poder absoluto. ¿Qué pasa con el poder absoluto frente a la transitoriedad, a la precariedad de ese portador del poder absoluto, que es una persona sola? El poder absoluto se tiene cuando es una emanación de una colectividad que delega en un hombre sus poderes inalienables para decidir sobre su destino, sobre su suerte. Ahora ocurre que en la mayoría de los casos que nosotros conocemos, este poder absoluto va engendrando una especie de contrapartida que va subsudiendo, que va como aniquilando esa primera etapa de un poder al servicio de los demás para convertirse en un fin en sí. De manera que este libro es sí, en cierto modo, tiene un trasfondo que se relaciona con los referentes históricos de mi país y sobre todo con la labor ciclópea que hizo este hombre para establecer la soberanía del Paraguay y su libre determinación frente al acoso de las potencias de ese tiempo. Y por otra parte está totalmente, lo que para mí es importante, por lo menos en gran medida, y es esta pasión del absoluto, que es una de las más viejas pesadillas, esta búsqueda de lo absoluto a través de la acción política, a través del poder económico, a través incluso de la pasión mística. Hay una necesidad de crear algo absoluto. Ahora esa pasión tan contradictoria que está dentro de la personalidad humana es la que genera estos conflictos, en cierto modo son los que sostienen la temperatura emocional y narrativa de este libro. Por lo menos es lo que yo pretendía hacer. Un libro que, como todos los anteriores de Augusto Roa Bastos, está escrito con un estilo, con un idioma fascinante, en el que por otra parte se interpolan, por así decirlo, en el curso de la narración, los tiempos. Hay cosas que son simultáneas, cosas que ocurren en otros planos anteriores, en planos quizá más avanzados, y hay, por otra parte, una enorme variedad de puntos de vista no cronológicos, pero que contribuyen a darle al cuadro ese vigor, esa rotundidad, hasta hacer de la obra de Augusto Roa Bastos, el gran escritor paraguayo, un friso monumental de la historia de los hombres y de los pueblos de América, y sobre todo de la historia de ese pueblo
en el que naciera Augusto Roa Bastos, ese gran desconocido todavía que es el Paraguay. Maestro, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.